Bueno, no sé si ya mismo se conecte Paola. Bueno, debe tener a lo mejor inconvenientes con el internet, pero bueno. Vamos a hacer un pequeño resumen nada más de la clase anterior porque en eso se va a enfatizar más los ejercicios que vamos a trabajar para lo que es las preguntas ¿cómo es? De, de la parte práctica, ¿no? Entonces, a ver. Como hablamos, pues todo lo que es la fertilización, les resumo rápidamente. Trabajamos con lo que es el manejo de suelos, lo que es los suelos, hablábamos de los minerales, hablábamos de la materia orgánica, de los microorganismos, del agua y aire que tiene que haber, desde cuándo se formó el suelo, cómo se ha venido formando, ¿no? Cómo se ha ido estructurando. Luego hablábamos de hacer un análisis de suelo, ¿no? Donde nosotros podemos, pues, mejor tratar y ver, antes de hacer cualquier sembrío, poder ver cómo está la estructura y cómo está nuestro suelo, y la parte climática y todo lo que tiene que ver el asunto de lo que es la fertilización o los elementos que hay en el suelo disponibles, los bloqueos y toda esta cuestión. Entonces, la importancia de un análisis de suelo, ¿no? Donde nos va a indicar las reservas de nutrientes que tiene el suelo, nos ayuda a identificar los problemas como compactación, salinidad, sodicidad. Es una herramienta indispensable para realizar los programas nutricionales, para tener un alto rendimiento, ¿no? Que es lo que se quiere. Ustedes saben los rendimientos que se marca en la mayoría de los cultivos. Entonces, si vemos que en el cacao está en la palma, por ejemplo, promedio de hace algunos años escuchaba que era de 10 toneladas por hectárea, pero es bien bajo. El promedio de Ecuador, promedio de Colombia es de 22 o 20 toneladas, nos llevan con el doble de productividad. No sé ahora con la PC y todo esto como esté ahora. Eso fue creo que hace unos 8 años atrás que estaban con ese promedio, pero igual en Costa Rica y todo eso pues tienen buenos híbridos y pues tienen también bien tecnificado y especialmente el manejo de suelos y la fertilización eh, o el manejo integrado de plagas, de enfermedades y de todo, ¿no? Entonces, de ahí vimos también que observábamos que pues una vez que ya considerado sacar las muestras, ejecutar todo el muestreo, ¿no? Eh, Chequeamos pues cómo más o menos es el promedio, es el procedimiento para el muestreo de suelo, los 30 centímetros que hay que tener aproximadamente, donde entra el barreno, ¿no? Y dependiendo también qué cultivo se va a tener, pero mínimo es de 30. Los primeros 5 centímetros o 10 centímetros no los tomamos en cuenta, siempre del barreno yo lo saco, porque a veces nos engañamos con esa parte que a veces no nos engaña a veces nos engaña a veces esa parte porque no en todos los sitios es igual, no todos los suelos en la misma finca o en la misma hectárea o la misma media hectárea o en el mismo terreno a veces de 100 metros cuadrados, a veces es diferente. Entonces, para que haya un muestreo, se puede decir, porque a veces hay descomposición de algún tronco, de algún árbol, pues nos va a cambiar totalmente y vamos a pensar que todo ese suelo es igual. No sé si me hago entender, el barreno es más o menos de 30 centímetros a 50 centímetros, ¿no? Entonces, cuando están los 50 centímetros, más o menos, quitamos unos 5 centímetros y botamos de esa tierra, no la ponemos en la funda. No sé si me hago entender más o menos de esto que está aquí. Sacamos todo el barreno lleno de tierra y la parte de acá arriba se quita para no engañarnos, porque muchas veces eso nos miente y nos da otra, otros resultados que a veces no son los indicados.
Para cada cultivo pues tiene su profundidad, pero aproximadamente estamos hablando de 30 centímetros. Sí. Luego, después de hacer el muestreo, miren, aquí están en una de las fincas, está aquí con rojo señalado más o menos los puntos. Por hectárea, aproximadamente son como unos 14, de 10 a 14 muestras, ¿sí? En zigzag, en recto, mira aquí, por ejemplo, están tomando en cada 10, cada 20 metros una, después otra vez así y otra vez, y siguen, miren todos estos cuadros que van. Entonces dividen el área bien uniformemente. Luego, pues también se coloca en una estufa. Bueno, esto ya es ya para montar y secar todo esto, ¿no? Luego veíamos la parte física de estos análisis, donde vamos a ver la textura, estructura y conductividad hidráulica, o sea, la del agua, la retención de agua, ¿no? Y las curvas de retención de humedad en lo físico. Y en lo físico vamos a ver qué tenemos, si tenemos un suelo limoso, con gránulos intermedios, con pocos nutrientes, vamos a ver un suelo arcilloso, ¿no? Con partículas grandes, son suelos pesados, no drenan ni se desecan fácilmente, y sí contienen y sí contienen, pero una buena reserva de nutrientes, ¿no? Los suelos francos, que donde es la mezcla de entre arena, limo y arcilla, ¿sí? Luego ya de obtener nosotros el resultado físico, vamos con el resultado químico. El resultado químico es más o menos, el suelo depende de las proporciones de distintos minerales, las proporciones de distintos minerales y sustancias orgánicas que lo componen. El contenido de nitrógeno, el contenido de fósforo, potasio, calcio, magnesio, debe ser abundante y equilibrado. No, no puede ser uno más que otro, sino equilibrado. La materia orgánica siempre contiene carbono, oxígeno e hidrógeno que hablábamos ayer. Además, hay otros elementos que pues, que se descomponen, ¿no? Y pues las plantas y animales muertos. Y vienen los microorganismos que liberan los nutrientes, yo les llamo los cocineros. Estos son los que pues fríen la carne para que pues, pueda consumir. Es igual, es igual, los microorganismos ayudan a que pues la planta pueda absorber. Miren que hay bacterias y hongos están en el suelo. No solamente vamos a hablar de bacterias que son dañinas o de ¿cómo es? De hongos que son dañinos, también hay benéficos, ¿no? El penicillium, aspergillum, está la tricoderma, Beauveria, metarrhizium, micorrizas, todo este tipo, como les hablaba ayer, son que ayudan a la planta. Y pues pues la planta les da de comer, como decía. ¿Cómo se llama esto cuando hay entre el hongo y los hongos de estos y los hongos y bacterias con estos, con la planta? ¿Cómo se llama cuando están trabajando? ¿Recuerdan? Es una simbiosis. Anoten, por favor, esa es una simbiosis. Entonces el uno le apoya al otro. Si por exudados por la raíz le da de comer a estos hongos que están en el suelo, pues ellos se comienzan a poblar en la raíz, y al haber población, pues no dejan que entren el fusario, no entre la antragnosis, no entre un montón de omicetos, ascomicetos, de hongos que van a hacer daño a la planta, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver, hablábamos del pH del suelo, ¿no? Hablábamos de un pH, según el pH del suelo, es la absorción de los nutrientes, de los macro y micronutrientes. Cuando es ácido, eh, pues no suben los macro, pero sí los micro. Hay problemas de hierro, de aluminio, que no les dé, comienzan a no dejar subir, por eso a veces hay que encalar. Hay un bloqueo, hablábamos de la materia orgánica,
La materia orgánica hicimos un ejercicio para ver cuánto de nitrógeno orgánico y puro hay, la conductividad eléctrica o salinidad. Hablábamos, ¿no? De si es 1 a 2 es normal, hasta 3. Si es 5 6 ya 7 ya es un suelo salino, ya es un suelo que no se ha lavado. Y hablábamos de los invernaderos que no, pues que no hay, ahí no hay, nunca se ha lavado, solo es por goteo. Perdón. Entonces no hay una buena, hay demasiada sal. Eso es lo que mide. Es como ustedes, si está una sopa pues han puesto 10 cucharadas de sal y ustedes prueban, pues y prueban que está muy salado, es lo mismo. El aparato, el conductímetro, ponen en el suelo y ven que sube, entonces está mucha sal, ¿no? Muchas sales, entonces, porque la sal, pues, que comemos es el cloro de sodio. También el cloro de sodio también está en el suelo disponible, ustedes saben. Entonces, es lo mismo. Meten el aparato y vemos que hay demasiadas sales. Entonces, hay problemas. Son suelos salinos. Entonces, la única manera de estos es lavarlos. Lavarlos de estos suelos, que hay una lixiviación, que se profundice en estos elementos, ¿no? Un poco difícil, pero así es. Entonces, por eso hablábamos también que algunos cultivos sí se dan en suelos salinos, otros sí son tolerantes a suelos normales, neutros, a salinos, con pH también. El pH tiene mucho que ver también con la salinidad, ¿no? Siempre los suelos ácidos son los que más tienen aluminio y hierro, que son los que, como les decía, no les deja salir de la piscina y les sigue ahogando, ¿no? Ok, hablaba. No sé si hay aquí está alguna pregunta, todo está claro. Sí, sí, sí está claro. Ok, entonces, de aquí hablábamos de las propiedades del suelo, ¿no? La textura, todo esto nos da un análisis de suelo, ¿no? Pero nos da puro números, nos da un montón de números, como ustedes les pasé les pasé a ustedes en WhatsApp, ¿no? Y que ayer pues comenzamos a ver y podemos esos números, haciendo operaciones matemáticas, podemos nosotros deducir con ciertos parámetros qué suelo tenemos, qué estructura, cómo estamos en los macronutrientes, en los micros, si hay bloqueos. Según el pH podemos nosotros tomar en cuenta para ver si hay un bloqueo o no, cuánto tenemos de cada uno de los elementos. A veces puede ser un elemento que según el análisis de suelo diga que está alto o medio, pero no, pero la planta tiene diferentes necesidades. Cada planta tiene una necesidad, no muy diferente, pero tiene una necesidad. Unos necesitan más calcio, otros necesitan más magnesio, como la palma es más demandante de magnesio. Otras plantas son más demandantes de nitrógeno, las que son pura hoja, ¿no? Como la col, la lechuga, todo eso, pues demandantes de nitrógeno, ¿no? Entonces hay otros que son demandantes de diferentes elementos. Entonces tenemos que saber más o menos cuál es la extracción del cultivo según la etapa fenológica que tiene la planta o la edad de la planta o en qué está en desarrollo, en inicio. Entonces, es igualito con las personas, como les decía, ¿no? Al inicio tenemos una teta, después ya come papilla, después come y termina pues ya un adulto o ya un joven que comienza a comer las tres comidas normales, ¿no? Entonces es lo mismo. Pues mientras más va avanzando el organismo de la planta, pues comienza a alimentarse más porque ya comienza a dar frutos, igual que comienza a dar hijos, un humano. Entonces ya es otra alimentación, otra nutrición diferente. No es lo mismo la inicial que la de producción. Cuidado, vayan a poner en una planta recién trasplantada en el hueco unos 100 gramos por planta y después tapan y ponen encima la planta. No sé si eso tal vez hagan ustedes o lo han hecho o han visto hacer. No hay problema. Cada técnico tiene su manera, pero podemos analizar.
Si es que se lo ha hecho, ¿no? Ok. Entonces, luego que ya observamos y vemos las partes físicas del suelo, también vamos a ver aquí, por ejemplo, como les expliqué, según el porcentaje, luego pues también podemos pedir al análisis, cuesta un poquito más, pero podemos decir que si es un suelo franco, cuánto de arcilla, cuánto de lima y cuánto de arena hay. Si me dice el 25, acá me dice que tiene el total hace el 100%, entonces nosotros en una de estas estructuras, el color que está aquí cae aquí, ¿no? Y pues vemos qué tipo de suelo tenemos. Es el triángulo de las texturas, según el porcentaje de arena, limo y arcilla, que será la clasificación, ¿no? Ok, entonces ustedes pueden estructurar sus suelos según el análisis que les dan. Entonces la estructura depende del contenido de materia orgánica, contiene calcio, sodio, magnesio y condiciones de humedad. Se distinguen en tres tipos. Aquí pues estamos viendo este que es laminar, un suelo compactado. Aquí veíamos que pues por problemas de encharcamiento, por problemas pues, de muchas de estas problemas de esta índole que pues no hay un desarrollo radicular, porque son suelos compactados, son suelos que al llover también pues queda el agua encharcada porque no filtra. Entonces tenemos, miren, este problema de una planta, pues si no la sacamos, no chequeamos la raíz, pues nunca vamos a saber qué es lo que ha pasado o qué es lo que está pasando. Entonces, miren, con qué va a comer. Y todavía está aquí en un Giphy, porque no sé si han escuchado el Giphy. ¿Qué es un Giphy? Tal vez han escuchado. No, eso no. Ya, Tiene, ya. Ya, el Giphy a ver, para los invernaderos, para los viveros, se puede utilizar diferentes tipos de sustrato. Sustrato orgánico, que puede ser, por ejemplo, hojarasca, o puede ser tierra de cacao, bueno, una buena tierra, ¿no? Tierra debajo de un árbol, de una guava, de un guavo, bueno. También se puede ser inerte, como este que se saca, pues, este extraído de Europa, que es inerte. Entonces, en pues, el Giphy es de hecho en pequeñas bolsitas degradables, ¿no? Entonces ya no se usa ahí la funda plástica, sino que este es pequeñito y se le pone en agua y se hidrata y se hace de este porte grande, como están viendo aquí. Entonces, el momento que ahí se pone la semilla, se tapa y pues ese se llama en turba, ¿no? Es una turba. Eh, y ella pues ya pregerminada nosotros hacemos, ¿no? La semilla pues y de ahí la raíz no ha logrado romper eso. No le echo la culpa al Giphy, porque al final el Giphy es muy suave para romper, sino que el suelo no permitió que la raíz explore por la compactación, pues no pudo explorar, no pudo entrar, no pudo abrir la raíz, ¿no? Entonces, a veces, pues, según el suelo, pues nosotros también haríamos una labranza, no cero, sino una labranza mínima, ¿no? Según la textura del suelo que tengan, porque sí necesitamos aflojar por lo menos la pequeña capa arable que tenemos para que pues pueda airear y pueda trabajar la planta, porque si nosotros sembramos en un suelo compactado, pues vamos a tener unas plantas que se van a virar, no van a tener anclaje, van a tener deficiencias, van a tener un montón de problemas, ¿no? Las propiedades del suelo, una, sí, perdón, ingeniero, hay, por ejemplo, para no arar todo el terreno, se podría suavizar una parte solamente donde va a ir la planta. ¿Eso ayuda o no ayuda? claro, por supuesto, yo solamente Yo qué hago eso, sé, yo solamente yo qué hago, sé, el área de unos 50 centímetros por 50 centímetros. sí, ese es un radio más o menos. ¿Qué, por ejemplo, qué quisiera sembrar, por ejemplo?
¿Qué cultivo? Lo que pasa que, por ejemplo, acá lo que se hace es sembrar la yuca, por ejemplo. Ya. Y, por ejemplo, una vez sembramos en arado con Ujú, bueyes, pagamos ujú. para que nos den arando. Mucha, la producción se duplicó, por no decir se triplicó, teníamos yuca en gran cantidad. Pero por lo general aquí solamente se siembra, es descompactando el área donde va a ir la yuca, o sea, la planta de la yuca. Entonces así es como se hace, pero no es la misma producción. Entonces Sí, por eso, claro. Ujú, sí, o sea, esto vea, a ver, ¿cómo le digo? Lo que pasa es que tenemos que ver hasta dónde le damos la vuelta, el terreno. Yo haría arar solamente si tengo solo la capa arable, nada más. Por dentro subsolaría, sí. Eh, pero si ya le profundizo bastante, ahora el güey, si se hace con güey, este solamente no vira la tierra, sino solamente como que solamente hace subsolado, ¿no es cierto? O le vira sí, también. eh, yo la verdad no le vi, Ya, pero o sea, no pude ver justamente por mi trabajo, pero mis padres le hicieron hacer ese trabajo. No, lo ya, que vi es que quedó la tierra, o sea, como cuando se pasa el tractor mismo, todo negro, o sea. eso. mm, Entonces vaya chequeando eso, vaya viendo cuánto le dieron de profundidad la tierra, vaya viendo, de pronto usted tiene una buena capa arable. De pronto, pues solamente se dio la vuelta a eso nada más. Y pues si alguien tiene unos 20, 25 centímetros de capa arable y le dieron solamente la vuelta a eso, pues no hay problema. Ahora, no hay que abusar tampoco de esto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque siempre vamos a tener problemas con los microorganismos. Pero la productividad a veces cuenta, ¿no? Entonces, si nosotros podemos hacer esto y luego luego poner, luego aplicar tricoderma, luego aplicar al suelo, devolverle al suelo a todos los microorganismos, excelente. O sea, si nosotros por una parte dañamos, no dañamos, sino mejoramos un poco la estructura, pues devolvámosle también un poco de microorganismos, los que tal vez vayamos a perderlos. Entonces, harían ustedes mismos los microorganismos pues un trampeo o comprarlos, no sé, y devolverían al suelo nuevamente. Eh, el tricoderma, a ver, no era tricoderma. Recién hoy día, a ver, ayer hicimos un vivero y aplicamos microorganismos y y hoy en la mañana que yo vi, habían como una lama, una lamita, como una gasita blanca y esos están esperando comer, esperando vivir de algo. ¿No? Y están vivos, ¿no? Entonces están esperando, la plantita me va a salir y va a salir el sistema radicular cuando ya se despoja de la semilla, cuando ya emite la radícula y la plúmula, pues comienza a vivir se desprende, como cortar el cordón umbilical y comienza ya solamente a trabajar, a comer de la raíz. Ya no comienza a comer la semilla, porque la semilla es llena de carbohidratos, de almidones y de todo eso. Entonces ya cuando se corta el cordón umbilical de esto, entonces la planta comienza a comer y ahí es donde van estos microorganismos. Como les dije, se pegan en la raíz y pues la planta sabe, porque es un ser vivo, sabe que son buenos, ¿no? Y pues les da de comer con exudados, como siempre he dicho. Entonces, ahora, justo en este momento están trabajando la tecnología nueva. Ya van a ver que de aquí a un fines de año o unos 2 meses más, van a escuchar a ustedes ya trabajar con este tipo de productos, porque ahora se han encaminado en poner todo materia orgánica. O sea, están regresando nuevamente a la, están regresando nuevamente a la parte, se puede decir orgánica, ¿no? Porque ya hay elementos como el cal, hoy, por ejemplo vi algunos elementos, algunos productos con, perdón, calcio, zinc, manganeso, nitrógeno, manganeso, zinc, ¿no? Entonces, eh, el zinc, por ejemplo, ayuda a
ayuda mucho a las hormonas a las auxinas, ¿no? Que se dan en la raíz, porque ahí es donde se producen, en la raíz. La planta mismo las hace, pero este elemento ayuda. Y así, pues, todos los elementos, cada uno de los elementos tiene su trabajo, ¿no? Su ayuda para que, pues, puedan eh, estructurar estas hormonas. Y también algunos elementos y algunos bacterias y algunos hongos benéficos ayudan a que estos microorganismos a que suban, que abran las puertas, hablemos así, para que sean absorbidos los nutrientes. Hay algunos para el potasio, hay algunos para el fósforo, hay otros para el magnesio que está en el suelo. Entonces estos microorganismos los desdoblan y le suben, le cocinan rápido, como dije, le suben en un plato, le hacen la carne y le suben. Asimismo, estos microorganismos pues le liberan y comienzan a subir hacia la planta. Y eso es lo que en un suelo compactado, en un suelo amarillo compactado, duro, pues no hay microorganismos. No puede explorar la raíz, se ahoga la raíz, saben ustedes que necesita aire, que respira por la raíz, respira la raíz. Entonces, es una planta desnutrida, es una planta pues que puede estar años y años y está del mismo porte, apenas viviendo y ya debería estar produciendo. Entonces a veces uno va y sigue tirándole abono, sigue tirando, fumígale y fumígale. Piensan que es hongos en la hoja, piensan que es un montón de cosas, menos, menos el problema que dónde radica. Miren lo determinante que es a veces, lo determinante que es saber la textura del suelo, lo determinante que puede ser saber cómo estudiar el suelo y saber dónde está el problema. Ahora, como dice Miguel, si yo hago un cultivo perenne o un cultivo de yuca o lo que sea, si es que hagan la prueba nada más. No van a poder hacer en 3 y 4 hectáreas de esa labor, pero hagan la prueba, perdón, y pongan materia orgánica en uno de estos donde han aflojado el suelo y han sembrado. Ahí póngale unos 3, unos 5 kilos, unos, pongan ahí unos 3 kilos o 2 kilos o 2 tarrinitas de esas tarrinas de comida. Pues y pónganle y miren cómo después va a ser la planta, cómo va a trabajar la planta, que no se va a compactar el suelo. Si ponen también diatomeas o ponen algún tricoderma o ponen, bueno, alguno de estos, como es, de estos microorganismos, y van a ver ustedes cómo cambia la producción, cómo va la producción, ¿sí? Ok. ¿Alguna Sí, pregunta, Jorge? justamente, sí, justamente hablando de eso. Antes acá lo que se hacía casi en todo el sector es el tolado, con el asadón. Ya, Volteaban la tierra y dejaban en debajo, como decir, a ver, siquiera le viran la tierra unos 30 centímetros. Eso es lo ya. que hacían el trabajo antes. Entonces le viraban la tierra y dejaban la maleza debajo Ujú, y encima le echaban abono. Pero ujú, en esa producción no se veía resultados del abono. Y era ujú. como usted dice exactamente porque no hay microorganismos que ayuden a descomponer ese abono que ponían. Entonces decían, ahorita trabajamos y en la próxima, esta siembra no va a ser buena. La próxima siembra ya sale mejor, pero es porque mandaron toda esa maleza debajo y eso con el tiempo se va a hacer abono. Y la segunda es que como crea maleza, vueltas se repoblan las bacterias y hongos benéficos, entonces ahí ayudan a la descomposición y dejan ciertos nutrientes listos para que la planta absorba. Entonces eso es lo que me doy cuenta ahora, ¿no? Que a lo mejor en esa primera siembra, si aplicamos microorganismos, como dice, nos ayudaría mejor. Claro. Ahora, sí, lo que pasa, Miguel, también es que cuando nosotros botemos en el hueco, las curvas de absorción es lo primero que come. A ver, si nosotros estamos aquí en la costa y venimos trabajando, sudando,
nos ponen la sopa caliente, el arroz caliente y el jugo que está frío. ¿Qué es lo que tomamos? Mira, ¿Qué es lo que... si eso viene, Sofi, viene el rosa, micrófono, no podemos Sofi. saltar 2 minutos. Y Bailan y le chocan Sofi, el así, micrófono. estaba girando así, mira. Finges. ¿Ahí me escucha? Sí, sí. Dije, sea que me pueda reunir unos minutos, por favor. Ya, ok. Entonces, Miguel, por ejemplo, lo que pasa es que lo primero que absorbe la planta, así como dijo usted, el jugo cuando llega cansado y deshidratado, es el nitrógeno. Entonces, por más microorganismos que haya, cuando de aquí a unos 3, 4 meses o 6 meses que usted va nuevamente a sembrar, pues, tal vez ahí mismo, ya no va a haber, ya se perdió todo. Otro que tal vez puede durar unos 3, 4, 5 meses, tal vez es el fósforo, pero según las precipitaciones que haya de pluviosidad, si no se lavó todo. Y lo mismo los demás elementos, el potasio. Entonces, no le veo, o sea, no le veo que el próximo año o la siguiente siembra pueda aprovechar, porque si, no, si las condiciones, según las condiciones de pluviosidad o de lluvia, se puede lavar. Ahora lo ideal, por ejemplo, es poner, como le dije, es enraizar y poner el fertilizante, que haya raíces absorbentes. También va a ayudar muchísimo, aparte de los microorganismos que van a estar, que van a ayudar, ¿no? Por supuesto, en la meteorización y todo esto, pero sí necesitamos que, pues, eh, no poner el fertilizante siempre cerca a la boca, no en la oreja, ni en el oído, ni en el ojo, porque no va a absorber. Si yo le pongo en el hueco y tapo con tierra y encima pongo la planta, la pivotante no absorbe. Las raíces absorbentes son las que están arriba, las que están más o menos a 5 centímetros más abajo de la tierra, esas son las que van a absorber. Entonces abajo, pues imposible, al menos, bueno, tal vez el fósforo sí, porque ese es por difusión, ¿no? Pero las que son por flujo de masas o las que como una ventosa que chupa el agua a la planta, por capilaridad, va a ser un poco difícil. Entonces, nosotros hacíamos hace unos 20 años atrás esos ensayos y hacíamos, pues le digo, porque hacíamos hace unos 25 años hacíamos esos trabajos. Y pues en un vivero de palma, y sí, con ASD Costa Rica que trabajé ahí, eh, poníamos el 1846-0, ese era el famoso 1846-0 que trabajábamos siempre al inicio, para que haya nitrógeno y fósforo y pueda pues, la planta darle energía pues ayudar al sistema radicular. Pero cuando nos dimos cuenta, partimos la funda y el 1846-0 estaba intacto, en el medio de la funda grande, estaba ahí, y las raíces topaban y que se quemaban. Nunca pudo absorber eso, jamás, ya era una planta casi de un año. Todas las raíces iban hacia los lados, pero nunca topaba ahí. Entonces estábamos botando, y también, claro, con los microorganismos, pero en realidad no absorbía la planta ahí a unos 20 centímetros de la planta. Era un poco difícil que absorba todo eso. No sé si me hice entender hasta ahí, Miguel. Sí, incluso antes, por ejemplo, sembraban el café, ¿no? Y Ujú. le hacían unos huecos grandes y en la parte de abajo le ponían justamente algo parecido como ese 30, Ya, triple 15, todo 10, eso. Ok. algo así. No, Sí, no sí. recuerdo bien. Pero le ponen en la parte de abajo, luego le tapaban con un poco de tierra y le ponían la planta más encima. Ujú. Entonces creo que igual como usted dice, las plantas no absorbían, solamente No, la que en realidad tenía la tierra nomás. sí, sí, no, es que una planta que sale de un vivero recién va a explorar los primeros días, recién va a adaptarse. Y hasta que la planta comience a liberarse del pan de tierra que viene en el vivero, hasta que pueda explorar y salir, necesita aproximadamente unos 15 días. Entonces, en 15 días uno comienza a ver
si las raíces, si comenzó el sistema radical a desarrollar. Entonces yo ahí recién, y que ahí esté en capacidad de campo, ahí fertilizo. Ahí va a absorber mucho más que en el hueco mismo. Claro. Porque Entonces, en el como usted hueco, dice, chuta, ahí se estaba botando la plata nomás. se bota la plata. Eso es botar, porque por sentido común, no hay, solo examinen, no, hagan la prueba cualquier rato y pongan, hagan eso. Ahora, lo que yo recomiendo ahí es poner materia orgánica. Si el hueco se hace un poquito grande y se pone materia orgánica abajo, abajo, o abajo también poner toda la capa arable que está arriba del suelo, se raspa un poquito y se le pone en el suelo, en el hueco, y pues eso va a ayudar, ¿no? Porque a 30 centímetros a veces o a 40 centímetros y abajo ya se encuentra un suelo bien arenoso o bien arcilloso, o se encuentra tal vez un suelo pues un poco deficiente de muchos elementos. Entonces, eso sí se podría hacer, se podría ayudar poniendo una buena tierra. Yo he hecho algunos ensayos de estos. He trabajado haciendo unos huecos en unos suelos bien malos con materia orgánica, y pues la planta ha reaccionado bien porque cambio la textura del suelo, va a haber retención de agua, ¿no? Va a haber porque no va a filtrar el agua en un suelo compactado, va a haber buen intercambio catiónico, ¿sí? Las sales van a estar, va a poder absorber la planta. Ya hicimos, también hicimos el ensayo, hicimos el cálculo también de la materia orgánica, hemos hecho y podemos ver qué textura de suelo, todo, por eso uno pues tal vez con la experiencia que se tenga, se podría ver qué suelo, qué tipo de suelo es y qué problemas se puede tener. Pero si uno va a ciegas y no hay un análisis de suelo, va a ser un poco difícil. Para mí es un poco difícil, lógicamente que porque, bueno, puedo ver el suelo y puedo cavar y hacer una calicata y decir, en este tipo de suelos yo he tenido estos problemas, pero cuántos años que uno tiene que estar a veces para darse cuenta. Pero si ustedes están empezando, pues necesitan un análisis de suelo para ustedes poder identificar y ver cuáles son las condiciones que tiene el suelo. Y de ahí partir a la nutrición, partir a los trabajos, ¿no? Se podría trabajar orgánicamente, convencional. Lógicamente que hay algunos fertilizantes pues que son como tomados en cuenta como orgánicos, ¿no? Entonces, eso tendríamos que realizar y hacer un análisis de todo esto. Entonces vemos la porosidad, les indiqué cómo, miren cómo la raíz ya comienza estimulación de raíz, los elementos que ayudan a este enraizamiento, a estos pelos absorbentes que vemos. Mire, si yo ponía acá abajo, no sé si está viendo Miguel mi mouse. Sí, sí, Ya, sí, si, estoy. si yo pongo acá abajo, el fertilizante, ¿usted cree que pueda haber absorbido esta planta? Si yo pongo acá abajo en el hueco y con tierra encima. No, Entonces, mire, y si pongo acá arriba, mire la raíz, mire dónde están las raíces, mire dónde voy a poner. Entonces, ahí sí va a absorber, ¿sí? Entonces, tal vez en una planta grande se espequea porque un cacao de 5 años, esa es otra cosa, ¿no? Pero en una planta que recién acabo voy a trasplantar, es bien difícil, ¿no? Le veo bien difícil, pero bueno, como, o tal vez aceptaría mezclar con tierra y poner alrededor del hueco cuando ya se pone la planta en el hueco, cuando ya se trasplanta, tal vez. Pero igual ese fertilizante puede topar la raíz y quemar. Peor para abajo. Yo hice algunos ensayos y para abajo se quema la raíz, topa en el fertilizante y se quema. Entonces todas se van hacia los lados, menos para el medio la pivotante. ¿Y cuál es la pivotante? La que va a anclar. Entonces estoy quemando la pivotante al poner en el hueco el fertilizante directamente. Esa no absorbe nutrientes y pues ese es de anclaje. Y lo que voy a hacer es de que mi planta no tenga buen anclaje. O sea, tantas cosas que pueden pasar, ¿no? Pero bueno. Esto es la parte práctica. Eh,
Hablábamos también que, pues miren, la mayoría es CO2, atmósfera del suelo, los gases, ¿no? La parte líquida, pues tiene que haber agua y la solución. Aquí está la arena, el limo y todo es del 45%, el 5% es de materia orgánica, de lo que hemos visto, ¿no? Entonces, pues si tendríamos un suelo así, sería vea, fabuloso. Lógicamente que esta es una incapacidad de campo, ¿no? Porosidad y toda la cuestión, que miren cuánto debe haber de CO2 y de oxígeno, porque la raíz necesita esto, alrededor del 20 a 25%. Potencial de hidrógeno, el pH que estábamos hablando, ¿no? Este cuadrito que es bien interesante, léanlo bien y miren según el pH, pues cuáles son los que absorben y cuáles son los que no, según la alcalinidad y la acidez, que está en neutro el 7, ¿sí? Capacidad de intercambio catiónico, ¿sí? Lo hicimos para ver la textura del suelo, las bases del suelo, que es el calcio, magnesio, potasio y sodio. Si no hay el sodio, pues sumamos solo las tres, ¿sí? ¿Cuáles son los que generan acidez? El amonio es la urea, el aluminio que hemos hablado, el hierro, el zinc, el magnesio, el cobre, en exceso, ¿no? Llevemos la SIC, donde a veces nos da siempre en mil equivalentes. Cuando es de mil equivalentes podemos sumar, pero cuando nos da en ppm no, tenemos que transformar a mil equivalentes, que ya vamos a ver, esto ya vamos a ver después. La conductividad eléctrica, estamos midiendo aquí, si hay comida o no, si hay sal, si está la comida salada o no, como les dije. Entonces vamos a ver la conductividad eléctrica, ¿sí? Aquí también podemos ver, por medio de esto, pues podemos ver la concentración de sales disueltas, ¿no? Miren, aquí está el cuadrito que si este aparatito me marca 8, es un suelo altamente salino. Si me marca 3, es un suelo medianamente salino. A veces cuando ponemos el fertilizante, por ejemplo, hemos fertilizado en la planta y al segundo día voy y marco, me puede estar marcando hasta 8, hasta 10. ¿Por qué? Porque todavía están los sales ahí. Pero si voy a los 8 días, a veces encuentro ya uno o menos de uno. ¿Qué quiere decir esto, Miguel? No sé si... Jus- sí, justamente estaba ahí revisando esta parte. Ujú. Entonces le iba a preguntar, bueno, aparte de que usted me preguntó primero, le iba a preguntar cuál de estos suelos está apto para el cultivo, o sea, Sí, los suelos que, o sea, los que están moderadamente salinos, o los que están suelos bien bajos en sales, es de hasta 2, hasta 3, hasta 4 yo no me preocuparía. Los rendimientos son sensibles, pueden verse afectados pero en algunos cultivos, ¿no? Pero aquí, pues en Santo Domingo y en la Concordia y en toda la zona de Puerto Quito y en todo que yo he medido, pues ninguno tiene sales, ninguno es un suelo salino, todos marcan menos de uno, todos marcan menos de uno, suelos libres de sales. cuando está libre de sal quiere decir que tiene un buen drenaje o se lava siempre por las muchas Exacto, lluvias. se lava siempre, exacto, o ha absorbido la planta. Todo lo que le han puesto ha absorbido la planta. No se, no ha habido bloqueos, ha comido la planta. A ver, vamos de nuevo. Si es que yo, por ejemplo, pongo una sal es todos los fertilizantes que usted puede ver. Los nitratos, el 18,6R, el triple 15, el sulfato de magnesio, todos es el nitrato los nitratos o lo que sea. Ya. Ponemos en la planta, ¿sí? Si yo pongo en la planta este momento, un fertilizante de estos, unos 200, unos 100 50 gramos, o 50 gramos o 100 gramos en una planta, un ejemplo. Pongo y en la tarde mido y va a estar un suelo salino ese momento, porque está el fertilizante ahí todavía. Debe estar a veces está 10, a 12. Al segundo día, por ejemplo, le mido de la fertilización.
porque todavía no ha absorbido todos los elementos, porque las sales. El plato de comida todavía que le pusimos todavía tiene arroz, tiene todo. Todavía no se ha terminado de comer toda la planta. Pero si vamos a los 5 días, 6 días, ya va a estar en 1 o en 2, o regresa nuevamente a menos de 1. ¿Qué querrá decir esto? Que la planta ha comido, ¿no es cierto? Que la planta ha asimilado. Sí. Exacto, sí me hice entender, ¿no es cierto? Ya. Entonces, yo siempre hago esto porque si veo que a los 8 días, o 5 días, o 7 días mido, y sigue con un suelo, sígueme la conductividad eléctrica en ocho, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué pasará con este fertilizante que he puesto? Que de pronto le está haciendo falta agua para que la planta pueda absorber. Una. Puede ser, ok, uno, ¿está bien? Otro, ¿qué más? La otra puede ser que la otra puede ser que el suelo está muy compactado y entonces No hay raíz, no exacto, puede las exacto, no, raíces. no hay raíces, no hay quien coma. O sea, está el plato ahí servido, pero no hay quien coma. Entonces, ¿qué es lo que Es, tengo? Entonces, exacto, entonces, ¿qué quiere decir eso? Cualquiera de las dos cosas, o la tercera, o sea, cualquiera de las dos cosas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Comenzar a investigar. Esta planta no está comiendo, o no hay dientes, no hay boca, o como dice, falta agua, falta humedad, ¿no? Pero esto ya tenía que haber comido. Entonces hay que buscar, ahí sí hay que escarbar y ver qué es lo que está pasando. Entonces hay que ver, hay que chequear a ver qué es lo que está pasando. Por eso es de mucho, o puede pasar al revés, que yo pongo 200 gramos, un ejemplo de un fertilizante hoy, pego un aguacero y al segundo día voy y mido y me marca menos de 1. ¿Qué ha pasado? ya se, se fue o sea, se fue al fondo. O si no, solamente se lavó, dependiendo Exacto. de cómo está el suelo. ¿Cómo se llama eso? Cuando se va al fondo. Lixiviación. Exacto, lixiviación. Siempre esas palabras, anoten, y eso pues tienen que memorizar bien, ¿no? Entonces, si ustedes van a un asesoramiento, pues, y este aparatito no es muy caro, en Estados Unidos debe estar costando $100, ¿sí? Aquí vale como 280, 250. Llevando un aparato de este de aquí es para ver el pH del suelo, y este es un conductímetro y unos termómetros, y también, bueno, hay un sinnúmero de aparatos, está para medir la clorofila, para medir el dióxido de carbono, hay todos esos aparatos, bueno, es un laboratorio que se va llevando a veces al campo, y en ese momento nos cuantifica y nos da parámetros para nosotros saber qué está pasando con la planta. Porque, ¿qué hacemos nosotros si llegamos y le dicen, no, no, póngale nomás más fertilizante, póngale nomás más esto, póngale esto? Y pues ya va un mes y no ha pasado nada. Entonces no estamos acertando con el problema del cultivo. Y eso pues va a nuestro prestigio y nuestro conocimiento, nuestra experiencia para nosotros poder. Es como un médico, si el doctor no me ha curado, ¿qué va a pasar? Ya no voy más. Entonces eso pasa también como en la vida profesional. Y pues hay que cuidarse mucho de esto como profesionales, ¿no? Por eso hay que leer, hay que autoeducarse, ya las bases las tienen ustedes. Entonces consulten más, empápense más de todo esto. En la universidad, en el instituto y todo esto, pues se les da las bases para que ustedes ya sepan de qué están hablando en los libros. Nada más en los libros y en la literatura está un sinnúmero de cosas que pues van a quitar muchas inquietudes que ustedes en este momento tienen. Tal vez no las preguntan porque tienen un poco de recelo, pero ustedes ya saben, y estas diapositivas ya les pasé. Vayan viendo el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto ya en lo práctico que les estoy hablando, porque la teoría, pues mm, mucha teoría, no ganamos nada. Es el campo, la experiencia a veces es la que más uno puede darles, ¿no? Esto ya hablamos también de la conductividad eléctrica y pues cómo puede ser
¿no? Los colores del suelo que hablábamos, si es amarillo, si cuando uno ya ve un rojo, ya más o menos ya nos está indicando que que pues es un suelo, ya no está de alta temperatura. Y ya mientras más a la costa vamos, a veces encontramos más rojo, más arcilloso, ¿no? Por Quirindé, por algunas partes de estas nos encontramos. A veces encontramos también suelos un poco, perdón, un poco verdes, suelos pardos, su ausencia de color, por ejemplo, hay suelos negros, ¿sí? Donde pues el suelo negro es lo mejor, ay, perdón. Los suelos negros, ¿no? Donde podemos ver materia orgánica, calcio, magnesio, potasio. ¿Qué es el calcio, magnesio y potasio? ¿Qué son? Son las bases, ¿no? El calcio, magnesio y el potasio. Una buena estructura, actividad biológica, buena fertilización, ¿sí? Entonces, esto más o menos pues nos está indicando que pues es un buen suelo. El suelo pardo, suelo gris, más o menos nos indica que como visualmente nos puede indicar algunas cosas como la fertilidad del suelo, nos indica, por ejemplo, donde hay sombra de los árboles, a veces nos indica la erosión, ¿no? Miren que más o menos, ¿saben qué porcentaje en la Tierra, nuestro planeta, está sembrado? ¿Qué porcentaje en el mundo? El 12%. ¿Sí? El 12% de la superficie de la Tierra es fácil es cultivable. Solo el 12, imagínense. A veces, ¿qué debemos hacer para conservar los suelos y mantener la fertilidad? ¿No? Entonces estamos hablando de esta materia orgánica que pues es la que hemos perdido. Hemos ido perdiendo por los mal manejo de los suelos, por tanto pesticida, por tanto insecticida, por tanto fungicida que a veces aplicamos por aplicar. Yo no digo que no hay que aplicar, sino que hay que aplicar en una manera equilibrada. Hay que aplicar con conocimiento si en verdad tengo un problema. Si no lo tengo, pues, y monitoreo, y no tengo, pues, ¿para qué aplicar? ¿No? Entonces, esto va a ayudar muchísimo. Solo habiendo un equilibrio, eh, donde a veces la reposición de la materia orgánica, ¿no? Esta reposición puede ser natural cuando se deja descansar el suelo y se espera que crezca nueva vegetación, como dice Miguel, que a veces se deja un tiempo, pero también es posible enriquecerlo usando compost, agregando estiércol de animal o enterrando el resto de la cosecha, no quemando como a veces hacemos del maíz. Otra posibilidad son usar abonos verdes, como, bueno, en la sierra utilizan el chocho, bueno, aquí usamos lo del maíz, la tara del maíz, de la soya, ¿no? Cuando podamos lo del cacao, dejar ahí pues que se descompongan las hojas, se descompongan las ramas. También plantación de leguminosas. En algunas partes poner, aquí tenemos, aquí bueno, el frijol es una leguminosa, el garbanzo, las habas de la sierra, el alfalfa, el trébol. Acá tenemos la poraria, ¿no? Entonces estos van a fijar, va a haber nitrógeno en el aire y van a fijar en el suelo. Fertilizante mineral, los fertilizantes puede ser usado, pero siempre con moderación y precaución, como les digo, a la aplicación. Es necesario conocer previamente qué mineral falta en el suelo eh, y agregar en proporciones necesarias para la planta. Entonces es lo que nos va a ayudar un análisis de suelo para poner lo que falta, no, no poner por poner. Entonces, a veces decimos, no, yo no pongo ningún químico a la planta porque soy orgánico, pero a ver, dígame, ¿cómo absorbe la planta de la materia? Suponiendo que yo no pongo nada de fertilizantes, solo materia orgánica pues algunos lixiviados y algunos absorbe los elementos químicamente u orgánicamente. ¿Cómo absorbe el nitrógeno de la materia orgánica? No estoy diciendo de la urea, sino de la materia orgánica. ¿Cómo absorbe la planta orgánica?
o inorgánico. Inorgánico. Exacto, es inorgánico. Es nitrógeno. El nitrógeno es un elemento. Es esto, sea de la materia orgánica, sea de la urea, es nitrógeno. El uno es sintetizado, el otro es orgánico, pero la planta absorbe como elemento, no orgánicamente. Es un elemento que necesitamos. Nuestro cuerpo tiene todos los elementos. Lo malo que hace esto es, al poner en el suelo, acidifica. Ese es lo malo, que al poner en el suelo, la urea o los sales acidifica y daña los suelos. Es muy diferente. Esa es otra cosa, ¿no? No sé si me hice entender, Miguel. Sí, sí le entendí. Ok. O sea, disculpe que a veces hago estas preguntas porque de pronto pues hay alguna duda o alguna cosa, ¿no? Ya. También la fertilidad de los suelos, como habíamos hablado, el crecimiento, pues aparte de mantener con los drenajes, con la materia orgánica, con las terrazas, por ejemplo, en los suelos irregulares, no sé, por la parte donde ustedes viven, hay suelos quebradosos o quebradizos, como se llame, con irregularidad, con ángulos muy pronunciados. Entonces, comenzar a hacer terrazas, comenzar a trabajar de una manera que no haya lavado, no hay erosión. Y pues esto lo hacían los chinos, como hablábamos de las clases anteriores, y lo hacían antes de Cristo, o sea, antes de todo, ellos ya tenían canales de riego, de piedra. Imagínense como tuberías, tenían de unos que bajaban de unos ojos de agua, y pues llegaba el agua y lo hacían por inundación, lo hacían, no tenían pues aspersores, pero llegaba el agua y lo hacían por inundación. Un sistema de riego muy antiguo, pero eficaz, ¿no? Entonces, pero hay que hacer los drenajes cuando hay mucha precipitación, especialmente en estas zonas, que llueven 3.000, 4.000 milímetros al año, y no se lave la materia orgánica o la acaparable. Como dije, hay que tener el pH adecuado, los nutrientes esenciales para la planta y los microorganismos que vean. Yo en eso casi no es muy caro, el hacer, el poner microorganismos, ¿no? Y pues no le veo yo que haya tanto inconveniente en esto. Listo, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, Inge, siga. ¿Todo claro? No. Ok, entonces vamos. A ver, necesito que saquen una hojita y una calculadora. Sofi, sí, ya está ahí, ¿no? Sí, sí estoy aquí. Sí está. Ya, a ver, una hojita y una calculadora, por favor. Me avisan cuando estén listos. ¿Estamos listos? Sí, Ya. A ver, vamos a anotar. En 9 hectáreas de cultivo de cacao, sembrado
de 3.5 por 3.5. Repito, en 9.5 hectáreas de cacao sembrado de 3.5 por 3.5. De 4 años de edad. Se aplicará 200 gramos por planta de fertilizante. Puede ser orgánico, inorgánico, cualquier tipo de fertilizante. Diatomeas puede ser, eh, calcio, lo que sea. Vamos a poner 200 gramos por planta. Ya, vamos. Con la primera pregunta es, ¿cuántas plantas por hectárea hay? ¿Cuántas plantas por hectárea hay? Segunda pregunta. Número de plantas existentes en las 9.5 hectáreas. Número de plantas existentes en las 9.5 hectáreas. Y tercera pregunta. ¿Cuántos sacos de 50 kilos necesitamos para fertilizar las 9.5 hectáreas? ¿Cuántos sacos de 50 kilogramos necesitamos para fertilizar las 9.5 hectáreas? Repito. A ver, en 9.5 hectáreas de cultivo de cacao, sembrado a 3.5 por 3.5, o sea, de largo y de ancho, ¿no? De 4 años de edad se aplicará 200 gramos por planta de fertilizante. Calcular cuántas plantas por hectárea, número de plantas existentes en las 9.5 hectáreas y cuántos sacos de 50 kilos necesito para fertilizar. A ver, vamos a hacer un ejemplo que ustedes son administradores de una hacienda y yo soy el dueño. Y le voy a decir, a ver, Miguel y Sofía, por favor, tengo las 9.5 hectáreas. Yo sembré a 3.5 por 3.5, ¿sí? Y voy a poner 200 gramos por planta. Calcúlenme en cuánto debo comprar. Y me avisan para de una vez traer comprando cuántos sacos de 50 kilos. No me van a decir, tráigase unos 5 saquitos, unos 4, unos 3, unos 20 saquitos, unos 10. Hay que hacer un cálculo más o menos establecido para ver cuántos números de plantas tengo y cuántos sacos y si voy a poner 200 gramos por planta, cuánto tengo que traer, ¿no es cierto? Ya. A ver, vamos a calcular el número de plantas por hectárea. ¿Se acuerda tal vez, Sofía, de de estos ejercicios? Si no lo hacemos, no hay problema. Yo algo me acuerdo ahí. Yo lo que me acuerdo es que se multiplica 3.5 por 3.5 y se saca el total claro, en metros, ¿no? Y de ahí se divide para 10.000 y ahí saldrían las plantas por hectárea. Ya, ok. Miguel, usted tal vez ha hecho así como dijo Sofía. No. A ver, vamos, Miguel. A ver, vamos a hacerlo todo. Vamos a hacer todo. Ya. Primeramente, se multiplica las medidas que es. En palmes 9 por 9, 9 por 9. 9 por 9, vamos a multiplicar. 9 por 9, 81. En cacao vamos a multiplicar 3.5 por 3.5. Multipliquen, por favor. Sale 12,25. A ver, multipliquen bien. 3.5 por 3.5, ¿cuánto es? 12,25 me sale. ¿Está bien, Sofía? Sí. Ya. 12,25. Ahora van a ser 10.000 metros cuadrados tiene una hectárea. ¿Sí? 10.000 metros cuadrados van a dividir para 12.25. ¿Cuánto les da?
$816. ¿Está bien, Miguel? Sí, 10.000 dividido para yo, 12.25. yo ya hice, según mis cálculos, me salen 1.224 plantas en la hectárea, punto 5, en ¿Cómo las le 9 sale? hectáreas punto 5. ¿Cuánto le salió? ¿Cuántas plantas? En las 9.5, ¿cuánto le salió? A ver, no sé si estoy mal. No sé, hagámosle el proceso Ya, de ok. quiero ver. A ver. Ya, a ver, una vez que tenemos las 10.000, que son metros cuadrados, dividido para Claro, 12.5 metros cuadrados. Metros cuadrados con metros cuadrados se simplifica y me queda 816 plantas. Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Hay otros cálculos que podemos hacer cuando es en ya. bolillo, cuando es en bolillo. Es unas fórmulas, pero a la larga, vea, de 800 a 825 no cambia. El 816. No va a ser, ¿qué va a cambiar? 100, 200 plantas. Tal vez cambiarán unas 20, 10 plantas. Pero esta es una cosa muy fácil que cuando usted está atendiendo a alguien y le dice, vea, tecnólogo, por favor, ayúdeme a calcular cuánto necesito para esto. Pues usted nada más coge a ver cuánto por cuánto tiene sembrado. La Palma. ¿Sabe que yo sembré 9.5 por 9.5 por 9.5? A ver, hágame en cuántas plantas por hectárea entraría si ha sembrado 9.5 por 9.5. ¿Cuánto sale? 9.5 por 9.5 me sale 90.25. 10.000 dividido para 90.25. ¿Cuánto me sale? 1.110, 110.811 plantas por hectárea. ¿Alguna confusión tal vez? 1.111. ¿Está bien, Sofi? Sí, Geusa, eso quiere decir que estas 111 plantas por hectárea las multiplicaríamos por las 9.5, que más o menos haría 1.098 plantas en total. ¿O no? No, 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 solo estamos haciendo un cálculo nada No, más. sí, 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 sí. solo Ah, ya, para ya. estar Sí. más o menos ahí. Usted ya le multiplicó por los 9.5. No, pero me Sí, imagino que debe ser así, por sí, sí, eso sí. digo 1.098. Claro, 1.052 plantas, ok, ya está bien. Sí, o sea, a ver, sí, ahora, estamos repitiendo porque esta prueba puede ser en cultivo de naranja, puede ser en cultivo de cacao, puede ser en palma, puede ser en hortalizas, puede ser en lo que sea, en maíz, en lo que sea, en piña, ¿no? Y ustedes tienen que calcular. Ahora, por ejemplo, más difícil va a ser un poquito más difícil y hay que saber un poco de decimales. Es, por ejemplo, si yo voy a sembrar, que no les voy a complicar la vida, pero si yo voy a hacer voy a hacer 1 metro de ancho, ¿sí? Por la yuca. ¿Cuánto por cuánto se siembra la yuca, Miguel? ¿Cuánto por cuánto siembran allá? Aquí más o menos la yuca le siembran más o menos 1.50 m más o menos. ¿Por cuánto? De planta a planta. 1.50 m por 1.50 m. Lo que pasa es que aquí le miden con el asadón nomás. Lo que del asadón me parece que tiene 1.50 m. No, no debe tener tan.
el cabo del asadón, ellos 80, miden, debe ser 80. hueco. Metro 50, yo mido 1,70. Del cabo del asadón me quedaría aquí en la frente, no creo. Ah, no, no, entonces sí, 1,80 m por ahí. Ese es, bueno, 80, aquí 80, ya, tienen, ya, pongámosle 1,50 m por 80 centímetros. sí, eso más o menos Ya, tienen la medida. ya, ok. A ver, saquemos cuántas plantas por hectárea hay si yo hago 1,50 m por 80 centímetros. Multipliquen. A ver. 8,333 plantas. ¿Sacaron? Sí. Revisado. Miguel. Perdí un poco, ¿no? Ya, Miguel, es que si yo le digo 80 centímetros, tiene que transformar a metros, porque si es 1,5 metros, tengo que multiplicar metros por metros. Nunca puedo multiplicar metros por centímetros. Entonces tiene que ser 1,5 por 0,8 metros, que es los 80 centímetros. Ya Los queda metros, cuánto. ya queda 1,2. Ya, 1,5 por 0,8. Y 10,000 dividido para... los 10,000 es una constante, porque la hectárea no se estira ni se encoge. 10,000 dividido para sí, sí, eso sí. 1,2. 10,000 dividido para 1,2, la multiplicación de los dos. Ay, ay, ay. Ya. Ahora vamos a hacerle en hortalizas. Voy a Sí, 8, sembrar, voy a sembrar, voy a sembrar 50 centímetros y de planta a planta y por 20 centímetros de planta a planta y de ancho de 50 centímetros. ¿Cuánto sería? 50 centímetros de calle por 20 centímetros de planta a planta. Hortalizas vamos a sembrar. ¿Cuánto me da? $100,000. O sea, Sofi está, ya estoy haciendo 100,000 plantas. Perfecto, Sofía, ya está. Bueno, es que ustedes hicieron estos ejercicios conmigo, creo, en las clases que les di, ¿no? Ok. ¿Cómo vamos, Miguel? Transforme los centímetros a metros. O si multiplica centímetros por centímetros, después hay que dividir para 100, perdón. Pero no se complique la vida, multiplique 0,5 metros por 0,2 metros. Porque dije 50 centímetros por 20 centímetros. Entonces es 0,5 metros por 0,2 metros. Esto le da 0,1. 10,000 dividido para 0,1, 100,000 plantas. En la piña entran, por ejemplo, 70,000. Ellos más o menos están entre 0,08 por 0,2, más o menos, metros. Ay, ay, ay. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, sí, Ya, sí. perfecto. Entonces, hay que transformar. Nunca vamos a multiplicar metros por centímetros. Tiene que ser metros por metros o centímetros por centímetros. Centímetros No, por eso centímetros, sí, centímetros cuadrados. Metros por metros, metros cuadrados. Sí, eso sí, sino que yo estaba dividiendo al revés nada más. 10,000 dividido para lo que el resultado siempre. Claro, yo estaba 10,000. dividiendo Ya. 0,1 para 1000. No, ya.
Ya, entonces hasta ahí estamos bien, estamos correcto. Sí, sí, ¿No? esa Ya, parte ya. ya, ok. Sino que aquí en el ejercicio dice 9,5 hectáreas, quiere Ya, decir entonces, 9,5 hectáreas. exacto, 9.5 hectáreas, sí, exacto. Ahora tenemos 816 plantas que sacamos, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos cuántas plantas hay en las 9.5 hectáreas, Miguel? Sería 9 por... mm, En una hectárea hay 816 plantas y tengo 9.5 hectáreas. Multiplico las 816 por los 9.5. Ya le voy a hacer de nuevo porque se me maría. A ver, 3,5. A ver, 3.5 por 3. Saldría 7.752. Exacto, sí. A ver, Miguel, si tenemos 3.5 por 3.5, salía 12.25. 10.000 dividido para 12.25 nos sale 816 plantas por hectárea. Y tengo 9.5 hectáreas, multiplico por las 9.5 hectáreas porque en cada hectárea hay 816 plantas en cacao. Y es normal, en cacao siempre hay de 800 a 1.000 plantas por hectárea. En palma hay de 110 plantas por hectárea. En maracuyá hay 500 a 800 plantas por hectárea. En, ¿qué más? Y así en cada uno de los cultivos es casi, ya son similares y uno ya más o menos toma en cuenta eso como técnico. Pues toma en cuenta uno, siempre hay que ser curioso y es decir, ¿cuánto por cuánto están sembrando? Para saber cuántas plantas por hectárea hay aproximadamente, ¿no? Entonces uno ya tiene y dice, bueno, en algunas partes siembran 4 5 por 4 5, en otras siembran 3 5 por 3 5, en otras siembran 3 por 3, y así, pero no varía de unas 800 a 1.200 plantas, ¿no? Entonces uno ya tiene el sentido de que un número de plantas hay por hectárea, ¿sí? Entonces, ¿cuántas plantas le salió Miguel en las 9.5 hectáreas? 7,752. Ok, exacto, ya. Ahora, voy Ya, a, ya, ya, ya ya, le gané. ya, ahora, ¿qué es lo que pasa que me dijeron cuántos sacos de fertilizante traigo? Y si voy a poner 200 gramos por planta. Hay 7.752 plantas y voy a poner 200 gramos por cada planta. ¿Cuántos sacos de 50 kilos debo traer o comprar? ¿Qué hago? Multiplico los 7.752 por los 200 gramos, porque eso es lo que voy a aplicar por planta. Claro. Pero ahora, si quieren, puedo transformar a kilos. Si transformo ya, ¿cuántos gramos tiene un kilo, Miguel? Gramos 1 kilo. Sí, Cuatro, tiene 1.000. Anote, por favor, cinco. y por favor, grábense de memoria. Cuidado, cuidado, egresados o esto, pues no vayan, no, esto se maneja todos los días como profesionales, todos los días, absolutamente todos los días yo manejo esto. Tiene 1.000 gramos un kilo y tiene 1.000 cc un litro. 1.000 cc, 1.000 centímetros cúbicos, un litro. Sofi, ¿cuántos ml tiene un litro? 1000 IG. Exacto. 1.000 ml o 1.000 cc, es lo mismo. Por eso en las jeringas ustedes han de ver que dice ml y otras dicen cc, es lo mismo. Y 1.000 gramos tiene un kilo, por favor. 1.000 gramos, un kilo. Ya, ahora sí vamos. Eh, si hacen en gramos no hay problema, multipliquen los 7.752
por los 200 gramos o por 0,2 kilos, que es lo mismo. $7,752 por 0,2 kilos, que es lo mismo que 200 gramos. ¿Cuánto me da? Dije 1550,4 kilos. Ya, y eso dividido para 50 kilos porque tiene un saco. $31 quintales. 31 sacos, no Sacos. quintales. Sí, Ah, porque ya. 50 kilos no es un quintal. 50 por 2,2 es como 122, 120 libras. Ah, ya. Por Sí. 2,2, exacto. 50 sacos de 50, sacos de Kilogramos. 50 kilos da 31 sacos. Entonces ahora, miren que el señor llegó y le preguntó, solo le dio. Yo tengo 9,5 hectáreas que dicen las escrituras y todo sembré. 3,5 por 3,5. Y quiero poner 200 gramos por planta. Nada más, no le dio nada más porque no sabe nada más del señor. Entonces nosotros hemos calculado. Al señor le hemos dicho, vea señor, usted tiene 316 plantas por hectárea. Y quiere decir que usted tiene 700, aproximadamente 7,752 plantas. Y como va a aplicar 200 gramos por planta, usted tiene que comprar 31 sacos. Puede comprar 32 como puede comprar 30. Si sobra algo, pues va a ser kilos. Pero ¿qué pasa si me dicen, yo soy el dueño de la hacienda y me dice Miguel, tráigase unos 10 saquitos y voy a comprar a Quito y regreso los 10 sacos y me dice, vea, sabe que solamente me alcanzó para un tercio de la plantación, vaya a traer un poquito más, ¿qué para sería? Bueno, ¿y qué estamos haciendo, no es cierto? O en un agro, lleva una asesoría y le digo, vea, póngale 200 plantas por hectárea. Ay, 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 ¿cuánto le pongo, ingeniero? ¿Cuánto? Ya déjeme calcular, tata, usted necesita 31 sacos aproximadamente, a 32 sacos. Y le alcanza para todo, esta es la dosificación. Le pesa en una gramera los 200 gramos, ¿sí? Y eso es lo que va a poner en cada planta. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, Miguel, Sofi? Sí, dije. Ok, ojo con este ejercicio, por favor. Similares a estos va en el complexivo. Sí, vamos con otro. Esta media hora con otro y listo. El viernes hacemos lo de otros ejercicios que ya hicimos de la materia orgánica, de la SIG y de los niveles de saturación y listo. Eso es todo. A ver, vamos con otro ejercicio. Anoten, por favor. Se establecerá un cultivo de maracuyá. Vamos a hacer un cultivo de maracuyá en la zona de Sofi, ¿por dónde vive usted? No. Mindo, vamos a hacer un cultivo de maracuyá en Mindo. Bueno, no creo que sea apto, pero bueno, vamos a hacerlo ahí. Con la No, siguiente- no es apto ahí. bueno, entonces granadilla, bueno. Con las siguientes características. Número de plantas, 2,000. Tengo 2,000 plantas. Nada, tengo 2,000 plantas. Y las dimensiones va a ser 6 por 3. 3 de ancho, de hilera a hilera, 3 metros, y 6 de planta a planta. ¿Sí? Y voy a desinfectar y a enraizar. ¿Cómo es el desinfectante? Voy a poner un cc por litro de agua. Un cc por litro de agua de desinfectante. Y voy a poner 10 gramos de enraizante por litro, 10 gramos por litro de agua. Repito,
Voy a establecer un cultivo de maracuyá en la zona bueno, de la Concordia, de donde sea, con las siguientes características. Tengo un número de plantas, yo tengo 2000 plantas, las compré. Y quiero hacer 3 por 6 o 6 por 3, da lo mismo. Pero voy a desinfectar y tengo que usar 1 cc por litro de agua del desinfectante y 10 gramos por litro de agua del enraizante. Y voy a aplicar por estas 2000 plantas voy a aplicar 50 cc por planta, 50 cc por planta en drench. O sea, voy a poner al suelo, al piso de esta mezcla, 50 cc por planta. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya. Primeramente saquemos el área. ¿Qué área tenemos? Con las 2000 plantas y voy a hacer 3 por 6. Ya les indiqué cómo debemos de sacar las plantas por hectárea. ¿Sí? Dije 555 plantas por hectárea. Ya, ya. ¿Y qué por hectárea? ¿Pero qué área dice? No cuántas plantas. Bueno, necesitamos cuántas, pero tenemos 2000 plantas de este software. ¿Qué área necesitamos? Ya le sale 555 plantas, pero tengo que hacer las 2000 plantas dividido para 555. Yo tengo 3.6 hectáreas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, dije. Ya eso. Mire, recién nos damos cuenta que esas 2000 plantas nos va a alcanzar para 3.6 hectáreas. A ver, Miguel, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Cómo estamos? A ver, Miguel, vamos. 6 por 3, 18. 10,000 dividido para 18. 555. Ya, pero tengo 2000 plantas. ¿Qué hago? Si por hectárea me dice que hay 555 plantas por hectárea, pero tengo 2000 plantas, ¿qué hago? 2000 dividido para las 555 para ver cuántas hectáreas me alcanza estas 2000 plantas. ¿Por qué? Porque 555 es de una hectárea. Y estas 2000 plantas, ¿cuántas hectáreas me da? Divida 2000 dividido para 555. En 3 hectáreas. No. 2000 dividido para 555. 2000 dividido para 55. Para 555. 3,6. Exacto, 3,6 hectáreas. Si yo digo 3 contra 3,6 es más de media hectárea y eso es un problema. Media hectárea, no creo que le regale a nadie media hectárea. Entonces es bastante plantas. En media hectárea serían como 250 plantas que me sobrarían. Entonces con estas 2000 plantas yo puedo cubrir 3.6 hectáreas. Ahora, para yo poder hacer esta aplicación necesito saber en cuántos litros necesito de agua. Porque no voy a poner un tanque de 200 litros y vamos a dosificar ahí. Tengo que ver cuánto de agua necesito, ¿sí? Si voy a aplicar 50 cc por planta, ¿cuántos litros de agua necesitaría, Sofi? 50-50, dije 50 para desinfectar y para enraizar.
Sí, es la mezcla. 50 de la solución voy a utilizar 50. De la solución voy a utilizar 50 cc por planta. Ah, es 50 porque primero dijo un cc por... Eso ya mismo vemos cuánto necesito del desinfectante y cuánto del enraizante. Pero primero necesito saber en cuánto de agua voy a mezclar todo, cuánto necesito de agua para poder solucionar todo esto. Voy a poner 50 cc por planta. En drench o sea, voy a aplicar a cada planta, a la pata de cada planta, 50 cc. ¿Qué tengo que hacer? 2000 dividido para 50 cc. Perdón, disculpe, porque necesito 2000. Tengo 2000 plantas y voy a poner 50 cc en cada planta. Entonces tengo que multiplicar. 100.000 Inge. 100.000 cc. Ya, y eso dividido para 1000, para hacer en litros. 100. Ya, entonces necesito 100 litros. Con 100 litros yo cubro las 2000 plantas porque en cada planta voy a poner en las 2000 plantas voy a poner 50 cc. Entonces yo necesito que en un tanque de esos azules grandes pongamos solo 100 litros de agua. No necesito 200 ni 150, necesito 200 litros de agua y me alcanza para poner 50 cc a las 2000 plantas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o alguna pregunta? Ya. Ahora sí, ¿cuánto tengo que aplicar del enraizante? ¿Cuánto tengo que aplicar del fungicida? Mm, dijo desinfectante y 10 gramos. Sí, 10 gramos dije del enraizante y un cc. Desinfec- desinfectante, Vamos con el desinfectante, a ver, vamos con el un cc desinfectante. dijo, ¿no es cierto? Sí, del desinfectante es un cc, un cc. Un En por litro. 100, uno por litro, un Un cc por cc. litro. Sí, en 100 litros, ¿cuánto sería? Porque voy a usar 100 litros de agua. Eso me alcanza para las 2000 plantas de la solución. 100 cc desinfectante y 10%. 10.000. No, 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 10. no, 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 no. Un cc por litro de agua. En cien litros, ¿cuánto sería? 100 cc. 100 cc, exacto. En litros, ¿cuánto sería, Sofía? Divida para 1000, 0,1. Es lo mismo. 100 cc o 0,1 litros. ¿Sí? Ya, entonces tengo que ir a comprar solamente un frasquito de cien cc, suficiente. Si compro un litro me va a sobrar demasiado. Entonces ya sabemos que para desinfectar esto, para estas 2000 plantas solo necesito 100 cc. Ahora, ¿cuántos gramos de enraizante? Si decimos que es 10 gramos por litro. 10 gramos por litro. En 100 litros, ¿cuánto se mira los 10 gramos? 1000 gramos. ¿Cuánto? 1000 gramos. ¿Cuántos kilos es esto? Ah, mil. Ah, 1 kilo, porque 1000 gramos es 1 kilo. Acabamos de decir eso. sí, Ya, entonces, ¿qué tengo que comprar para poder desinfectar esto? ¿Cuánto de desinfectante?
100 cc y 1 kilo de enraizante. Correcto, exacto, ahí está. Eso es lo que tengo que comprar. Y tengo que comprar los 31 sacos de fertilizante. Entonces, miren, si es que tengo los dos cultivos, tanto en cacao como en maracuyá. Ese es el cálculo que acabamos de hacer práctico. Esto es práctico. ¿Sí? Entonces, no sé si tienen ahí hasta ahí alguna pregunta. ¿No tienen algún problema, Sofi? No, dije todo claro. Ya. Miguel, Eh, no, sí, sí está claro, sino que como yo no tengo calculadora, estoy en la compu, me demora un poco hasta ya, digitar. ya, ok. Entonces, traten de, traten de repasar esto y pues ya les digo, pueden ser diferentes medidas, pueden ser no 2000 plantas, puede ser 5000 plantas, puede que sea 9 por 9, que Y sea palma, puede ser de que no sea un para CC, el puedas, examen sí, dejan llevar calculadora. claro, calculadora, tienen que llevar Ay, calculadora, tienen que llevar para calculadora, conseguir uno. tienen que llevar calculadora. Entonces, ustedes ya ven cómo son los ejercicios, muy similares, ¿no? Ya, entonces hasta aquí van estos dos ejercicios pues, básicos que es para poder nosotros calcular. Aquí podría ser de materia orgánica 200 gramos por planta, que recién se sembró, por ejemplo. Entonces necesitamos 31 sacos de 50 kilos, traerlos de pollinaza, por ejemplo, ¿no? O de cualquier materia orgánica. Acá necesitamos poner el desinfectante, podría ser el sulfato de cobre, que también es orgánico. Y un enraizante podría ser unas micorrizas, no sé, podría ser cualquiera de estas diatomeas que van a ayudar entre silicio y calcio. Entonces, cualquiera puede ser orgánico o puede ser convencional. Acá podría ser el fertilizante que voy a poner Yaramila, 50 gramos. Acá puedo poner el Propamocar y puedo poner el Raizal, por ejemplo, o el Rutex o cualquier tipo de estos enraizantes, ¿no? Hormonales o lo que sea. Por donde sea orgánico o inorgánico o convencional, pues vamos a necesitar calcular esto por donde sea, ¿no? El sacar el área, el sacar el número de plantas, el sacar el volumen de agua que tengo que aplicar. Como les dije, miren, aquí vamos a hacer 3,6 hectáreas y vamos a utilizar solamente 1 kilo, ¿sí? Entonces no es que 1 kilo por hectárea, 1 litro por hectárea, 2 litros por hectárea. Hay que chequear y ver a veces y hacer muchos ensayos. Muchas veces las casas comerciales dicen una cantidad, pero no es efectiva. Eh, a veces nos dicen que pongamos demasiado, a veces nos dicen que pongamos menos, pero siempre tenemos que hacer las pruebas. A veces yo he visto, he tenido que cambiar muchas cosas, porque o intoxicado o no hace nada. El producto es bueno, pero a veces puede ser de Bayer, de Syngenta, puede ser de BAS, pero a veces no es efectivo, entonces tenemos que, para calibrar las bombas, si vamos a aplicar en 1 hectárea y calibrar las bombas, si voy a poner 50 cc, voy a medir en segundos o voy a medir hay bombas dosificadoras, o voy a medir, tengo que medir, todo aquí es números. En el campo son números, los números que acabamos de hacer este momento ya en la parte práctica, si yo voy a poner los 200 gramos, tengo que en una gramera, ya tengo que pesar, no que el puñadito parece que un puñado es 50 gramos, o una tarrina de atún, pucha, sí, se matan con la terrina de atún. Yo no sé hasta ahora cuánto tendrá, no he medido nunca cuánto tiene una terrina de atún, ¿no? Entonces, no, tenemos que medir en una gramera y ahí sacar y a sacar
dosificadores en una botella, en reciclar cualquier cosa, pues esa medida poner exactamente por planta para que los 31 sacos me avancen, porque ¿qué pasa si han aumentado las plantas? Entonces, si se me va en la mitad 31 sacos es porque estoy poniendo mal, o si me sobran 10 sacos, también estoy haciendo mal la dosificación. Entonces no va a haber una buena fertilización. Lo mismo en las aplicaciones de acá. Si me dicen que tengo que poner en las 3.6 hectáreas el 1 kilo o los 100 cc de propamocar o de lo que sea, de lo que vayamos a poner, tiene que avanzarnos en estas 2.000 plantas o 3.6 hectáreas, ¿sí? Entonces, esto va a llevarles a ustedes mucho en su vida cotidiana profesional, donde tengan que hacer todos estos cálculos pues, y ahí viene la administración aparte, porque la administración viene, bueno, ¿y cuántas bombas se me van aquí? Aquí en 100 litros, ¿cuántas bombas se me van de 20 litros, Miguel? Si es, si tengo que utilizar 100 litros, 100 litros de 25. 5 bombas. 5 bombas de 20. Ya más o menos una bomba aproximadamente, ¿cuánto se demorará poniendo 50 cc por cada planta? 50 cc por... Eso más o menos una bomba se demora de 25 a 35 minutos, ¿sí? En 5 bombas quiere decir que más o menos se va a demorar 3 horas. Entonces, si se trabaja 6 horas, 8 horas, entonces él necesita máximo medio día para terminar todo ese trabajo, ¿no? Entonces, todo eso se mide, todo es medible, ¿no? Entonces, no hay que ser un negrero, todos tenemos derecho a tomar agua y a descansar un poco y todo, pero tiene que haber una carga de trabajo. No voy a pagar. De eso depende mucho la parte económica, el rendimiento, ¿no? El rendimiento de cada persona y qué es lo que va a hacer. Entonces uno como administrador, como técnico, como profesional, pues hasta de 7 a 10 terminas y comenzamos a trabajar en esto, ¿no? O 10:30 que se termine. Entonces uno ya planifica qué otros trabajos van a hacer. Ya una vez terminado eso, pues vamos al maracuyá y vamos a hacer también el drench y vamos a hacer las aplicaciones de 50 gramos y vamos a hacer 31 sacos. Una persona se puede botar 10 sacos en el día. Entonces yo necesito tres jornales. Entonces, 3 y acá medio jornal, entonces ya sabemos que es 3 jornales y medio por $15 o por 20 o por 17. Ya hacemos los cálculos y cuánto vamos a comprar cada los sacos, los 31 sacos, cuánto vamos a comprar el litro el kilo de enraizante y cuánto va a costar el litro. Todo esto va anotado, va sumado y eso es lo que me cuesta establecer la fertilización del cacao más mi maracuyá que tengo. Y en cada rubro uno va sumando y diciendo, bueno, ¿va a ser rentable o no va a ser rentable? ¿Cuánto de productividad puedo tener? Entonces, todo esto va en la parte práctica, ¿no? Cuando ustedes van a estar en el campo. Un ejemplo, ¿no? Ustedes, o sea, en el aula, pero lo que quiero yo que se enfoquen es a que vamos a ir al campo. Y pues todos estos ejercicios vamos a encaminarnos a, a que ser más eficientes, a que se hagan mejor los trabajos. No sé qué les parece, Miguel, Sofía. Sí, me parece importante, sobre todo, tener bien claro todos estos cálculos, ¿no? Y como usted dice, el cálculo también de cuántos jornales van a necesitar en el día y qué cantidad de fertilizante o qué cantidad de desinfectante o qué cantidad de enraizador va a necesitar igual. Ujú. ¿Cuánta agua necesito? Dice que solamente 100 litros. ¿Cuánta agua?
Imagínense si toca arriar en burrito y van a llenar 5 tanques, pensando que se van los 5 tanques sin saber, ¿no? Dicen, "Ay, son 2000 plantas, Claro. hay que llevarnos unos 5 tanques". Por, e- Y a la final se y ha ido. Ujú. por ejemplo, el que está en la camioneta tiene que dejarles el agua disponible, de ahí tiene que irse a otro lado. Exacto. Entonces, si no hicieron el cálculo, les va a faltar agua y después de que llevan, a veces pasa, ¿no? Eso es en las piñeras, eso es en los aguilones. Ese cálculo va en cuántas hectáreas, a ver cuántas piñas hay, cuántas plantas de piña sembraron en el lote tal. Si estamos sembrando tanto por tanto, entonces aquí hay tanto y todo lo que hemos hecho. Entonces ustedes necesitan 1000, 2000 litros, porque estamos hablando, ya no estamos hablando de 2000 plantas, estamos hablando de 70.000, 80.000, 100.000 plantas. Es lo mismo, sino que ya no va a ser las 2000 plantas y ya no va a ser la siembra de 6 por 3. Ahí va a ser solo de centímetros, ¿no? Donde en las 70.000 plantas, como sacó Sofi las 100.000 plantas que hicimos, de 0,5 por 0,2 me parece, en metros, ¿no? Entonces, en la piña también podemos hacer, ¿cuánto por cuánto tiene sembrado? Le pregunta tal. Y esto multiplico y 10.000 dividido para esto. Ah, o sea, ustedes están hablando con 70.000 plantas. Entonces, la variación que hay siempre de una hacienda, de una empresa a otra empresa, depende mucho de la población. ¿Y cuánto por cuánto están sembrando el cacao en la Concordia? 3 por 3. Ah, no, yo siembro 4 por 4 y me produce bien. 4 por 4, 16, 10.000 dividido para 16, creo que sale como 816, algo así. Un poquito más, 1100 plantas, 1100 plantas, 3 por 3. Entonces, dice, pero ¿por qué tan pegadas las plantas? No tienes problemas de que se hace sombra o hay mucha rama y después no produce. No es que hago podas cada 2 meses. ¿Y por qué haces 4 por 4? Donde solo te entran 4 por 4, te van a entrar creo que 500 y pico de plantas. No son muy pocas plantas para las 1100 plantas, no hay menos productividad. No, a mí las plantas me cargan bien, pero ¿cuánto de productividad tienes? Ah, yo solo tengo unos 15 quintales por año por hectárea. Está muy bajo, parece que falta población. U otros siembran 2 por 2, es muy corto. Al inicio, cuando están jóvenes, las plantas no se cruzan, pero cuando ya están de 4 o 5 años. Entonces, miren las poblaciones cómo tienen que ver. No hay competencia de luminosidad, competencia de nutrientes, de todo. Entonces, va a haber problemas de cobertura en las aplicaciones, poda, mucha mano de obra en la poda. Ahora habría que ver cuántas quintales saco, si pago o no paga toda esa mano de obra que tengo que utilizar. Todos esos son cálculos. Mire, todo es cálculos matemáticos para nosotros poder establecer, aparte del suelo, aparte de la nutrición, aparte de todo esto, tenemos que ver la población, tenemos que ver, y lo mismo, si voy a poner 200 gramos en las 816 plantas que sacamos, voy a poner 200 gramos, de pronto solo siembro 3 por 3 el mismo cacao y son 1100 plantas, ya son 200 plantas más, 200 a 300 plantas más por hectárea. Entonces ya no se me van 31 sacos, ya se me van tal vez unos 38, 40 sacos. Entonces ya se me va más dinero, pero tengo más plantas en producción. Entonces miren, de acuerdo a la luminosidad, de acuerdo a las condiciones, de como hablábamos también en fisiología, de acuerdo todo esto es concatenado, todo es cogido, muy cogido así, ¿no? Para poder nosotros llegar todas estas materias y todo lo que ustedes están recibiendo es para nosotros poder tomar decisiones acertadas para poder decir, necesito aquí sembrar y tomar decisiones, aquí voy a hacer planta por planta, tanto de ancho, tanto de planta a planta. Entonces ahí es la única manera de que las cosas nos vayan bien, ¿no? Tal vez mi vecino siembra esto, mi otro vecino siembra esto, son ejemplos. Y si uno se puede ir y observar a ver qué es lo que está pasando. Puedo ir donde el otro vecino que tiene 5 por 5, el otro 3 por 3, el otro 4 por 4, el otro 5 por 3, 5. Entonces voy viendo las productividades y voy viendo todos los problemas que podría demandar de acuerdo a la zona de vida que tengo ahí. El-
horas luz, luminosidad, fotoperíodo y todo lo que hemos visto en fisiología también. Entonces miren cómo se da la vuelta a fisiología, fertilización, manejo de suelos y algo de administración. Cómo se comienza miren, todo esto se da la vuelta para nosotros poder ser administradores completos. Aparte del manejo de personal y toda esa cuestión, pero uno ya se puede dar cuenta de cuántas, porque si yo no sé cuántas plantas hay y no puedo calcular cuántas plantas hay en una plantación X que está sembrado tanto por tanto y todo, pues nunca voy a saber cuánto voy a gastar, ni siquiera voy a saber cuánto de herbicida voy a utilizar si es que utilizo, o cuánto voy a chapear si es que hago algo orgánico, ¿no? Entonces, ¿cuántas hectáreas o cuánto tengo, qué tengo? Pues todo esto necesito uno para cuando va a una finca. Mi finca por lo menos yo tengo lotizado. Cada uno de los lotes los tengo marcado con GPS y tengo pues el número de plantas. Y tengo el número de plantas y rotulado el número de plantas, el número, las hectáreas que tengo ahí. Entonces yo ya sé que pues me hizo el lote 1 y el lote 5 me chapeó y pues hay 3,5 hectáreas y listo, ya está. Solo tengo que ir a ver que la chapia había sido como quedamos, de baja o alta como habíamos quedado. Nada más. Pues, pero ya sé cuánto se va. Si hay una aplicación de herbicida, pues se me va 1 litro por hectárea o 2 litros por hectárea. Pues yo ya sé que en toda la finca se me va 22 litros. Sí, y tiene que estar toda la finca quemada, o sea, sin cero maleza. Pues no necesito estar ahí parado todo el día. Entonces, yo ya sé pues que tantos jornales y tantos tanques hace una persona y cuánto tengo que cubrir, cuánto tengo que cancelar de eso. No sé qué le parece, Sofía. Bueno, bueno, entonces, si alguna pregunta no tenemos, entonces, pues estaríamos hablando el día viernes para hacer los otros cálculos que nos hace falta y hablar algo también de las otras materias que nos faltan. Sí. Ya, Inge, ahorita lo que queda es repasar bien estos dos ejercicios que nos dio, porque es solo repasarnos, porque de ahí no están complicados. No, no. No, es cuestión nada Fijarse más bien, de... leer bien y exacto. Es concentrarse bien y listo. Son sencillos. No hay ningún problema. Listo, Miguel, entonces. eh, que pasen bien, entonces. Estamos hablando el día viernes, ¿no? una Sofi, buena que pase noche. bien. Listo, hasta luego. Gracias, Inge. Buenas noches. Ok.